Bienvenidos al lugar donde tú y yo somos iglesia, donde Cristo es nuestro centro, la Biblia es nuestra luz, la gente es nuestro enfoque y la adoración es nuestra pasión. Encomendado a Dios y a la palabra de su Permita gracia. que Dios sea su ayuda. Señor, santifica. La familia es nuestro diseño, la fe nuestra respuesta, la generosidad nuestra norma y servir es nuestro privilegio. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Gloria a Dios. Es un tiempo hermoso el que estamos viviendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos? Lo que vamos a compartir el día de hoy le hemos puesto como título la preparación del libertador. Porque Dios es un Dios que forma, no solamente que llama. No solamente es un Dios que rescata, también al que rescata lo forma, al que rescata lo equipa, también hace algo Dios en la formación nuestra para que nosotros podamos ser útiles en lo que Dios quiere que nosotros seamos útiles conforme al propósito, conforme al llamado que el Señor nos ha dado. Y creo fielmente que este día es un día de esos. Amén. Amén. Ya estamos casi acá. Ahí estamos. La preparación del libertador. Mire qué interesante. Génesis 15, verso 13. El Señor le habla a Abraham y le dice, cuando lo está llamando, una vez que ya le haya mostrado las estrellas, ¿cierto? Y le dice, así será tu descendencia, haciéndolo soñar, no teniendo prole, no teniendo descendencia visible, pero estaban en los lomos de Abraham. Por eso dice ahí, verso aquí, capítulo 15, Abraham todavía no le había cambiado el nombre. Y le dijo, ten por cierto que tu descendencia, ¿cuál? La que te había mostrado, la que viste las estrellas, morará en tierra ajena y será esclava y será oprimida. Mira, el Señor no oculta nada a su siervo y señala el tiempo acontecido, y será por 400 años. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después saldrán esto, y después de esto saldrán con gran riqueza. El Señor le habla a este patriarca cosas que iban a suceder en el futuro. Le señala un tiempo prolongado, pero también le da la salida. ¿Cuántos creen que junto con la prueba el Señor dará la salida? ¿Cuántos están en prueba? Levante la mano el que está en prueba. Hay dos cosas que te tienes que aferrar. Dios no pone más carga de la que puedes soportar, y junto con la prueba dará la salida. Aquí el Señor le habla a este patriarca. Entonces mire, vamos al libro de Éxodo, donde dice la palabra en el capítulo 1, verso 5, ya en el acontecimiento de lo que Dios profetizó a Abraham. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación que había entrado a Egipto por causa de la hambruna. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Aquí empieza el cumplimiento de aquella palabra que Dios le había dado al profeta Abraham. Tus generaciones habitarán en tierra lejana. Tus generaciones serán esclavas, serán oprimidas en esa tierra lejana. Pero junto con ellos quiero que sepas, Abraham, y aunque no lo logres ver, esa generación será liberada y saldrá con gran riqueza. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de verdad? Entonces empieza a cumplirse esta profecía. Dice el verso 8: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. José era respetado en Egipto, fue gobernador y fue mayor que Faraón, porque dice que fue como padre para Faraón. Quizás políticamente Faraón estaba un paso más arriba, espiritualmente José era mayor porque era un padre para Faraón. Y no se levantó este rey, este Faraón, que figura de Satanás, que el Señor lo reprenda.
Dígame amén a esa verdad. Que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Cuántos creen que nosotros somos más fuertes? Hay un decreto, dice, sobre esta iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y cuál es el decreto? Que las puertas del Hades, creo que podemos decirlo con más fuerza, que las puertas del Hades en contra de ella. Entonces hay una palabra de Dios. Amén. Entonces el enemigo sabe, las tinieblas saben que nosotros somos más fuertes. ¿Qué nos hace pensar las tinieblas? El creer que no hay solución. El creer que el yugo de tiniebla o la situación o la adversidad o el problema es mucho más grande. Pero el enemigo sabe, y lo sabe muy bien, que la iglesia, el pueblo de Dios, es un pueblo poderoso. Solo 3 creyeron que la iglesia es un pueblo poderoso. Y no es poderoso por sí mismo, es poderoso porque el Espíritu de Dios habita en medio de ella. Es porque el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces, aún en un estado de opresión, el enemigo sabe, figura de Faraón, que el pueblo de Dios es un pueblo poderoso. El que esté pasando dificultad, el que esté pasando problemas, el que esté cargando cadenas, el que esté viviendo una desilusión, el que esté en un estado adverso, no significa que no eres poderoso. No significa que no tienes poder. No significa que Dios no está contigo. A veces el enemigo nos hace creer que por la circunstancia adversa, por el problema adverso, por la situación adversa, ya no tenemos esperanza. Pero nosotros somos un pueblo poderoso. Nosotros somos un pueblo poderoso. Nosotros tenemos una autoridad que no se tiene aquí en la tierra, que es una autoridad divina. Amén. Ahora pues seamos sabios, dicen las tinieblas, para con él, para que no se multiplique. Oye, el reloj yo empecé a los 40. Para que se corrija eso. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee con nosotros y se vaya de la tierra. Avanza, se reloj. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Miren, la carga se hace pesada. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, dice la palabra, tanto más se multiplicaban. Crecían de manera que los egipcios, figura de tiniebla, temían a los hijos de Dios, a los hijos de Israel. 2 cosas en los versos. Saben que somos más poderosos y nos temen. No me está creyendo. Nos temen. Llevo en el área de la liberación cerca de 27 años. Ministrando al Señor y ministrando a lo que el Señor nos permite ministrar. Y he visto la victoria del Señor en muchas oportunidades, en la mayoría de las oportunidades. Y doy fe de esta palabra. Ellos nos temen. Ellos nos temen. Ellos nos temen. Cuando el enemigo ve a un pueblo de Dios, ve a un hombre de Dios, le teme. Él quiere hacer creer que tú eres insignificante, que tú no tienes valor, y ataca tu menosprecio, ataca tu rechazo, ataca tu autoestima, porque Él quiere que tú sepas que no sirves. Pero en realidad nos temen. Tú te miras y dices: pero pastor, yo causaré temor. Sí, por ser hijo de Dios te teme. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Dice que le provocaron amargura al pueblo. Esto es un arma que el enemigo ocupa. La amargura es un ataque de las tinieblas que va en contra de los propósitos de Dios en la vida de un hombre. Cuando Israel, Jacob, está bendiciendo a cada uno de sus hijos, empezó por cada uno, Rubén, Estalí, Gad, cierto, a cada uno de ellos. Pero cuando llega al tiempo de José, dice: barra fructífera es José.
Y dice, los arqueros, identifica una entidad de tiniebla, los arqueros los saetearon, le lanzaron sus flechas y le causaron gran amargura. ¿Y cuál era el propósito de los arqueros en la figura de los hermanos? Es que no cumpla sus sueños. Matemos, le dijeron sus hermanos, y veamos qué pasa con sus sueños. La amargura que el enemigo ataca al pueblo de Dios o al ministro, al siervo de Dios, es provocar tal grado de desilusión, tal grado de frustración, tal grado de tristeza y de pena en lo que pueda estar viviendo, que tiene un único objetivo de sacarlo del propósito. La amargura tiene 13 niveles y el nivel más alto es el nivel de Menoná, que significa veneno de serpiente. Cuando el enemigo logra poner una amargura que es como veneno de serpiente, el hombre se empieza a secar, el hombre se empieza a morir, empieza a haber una involución en el hombre de Dios o en el ministro de Dios. El enemigo ocupó la amargura para deshacer los sueños de José. Y José no solamente estaba ahí para cumplir su propio sueño, sino que para alimentar a toda una generación, para darle alimento a toda una generación, para librar de la muerte a toda una generación. Tú estás aquí no por ti, tú estás para darle libertad a tu casa y a una generación que Dios te ha dado. Por eso tienes que salir del estado de amargura. Y en este día el Señor nos va a liberar de la amargura. El Señor te va a sacar del estado de frustración. El Señor te va a sacar del estado de desilusión. Yo te levanto, Gabriel, dice el Señor. Ponte de pie, Gabrielito. Yo te levanto, dice el Señor. Yo he conocido tus lágrimas, he conocido tu pena y he conocido tu desazón. Y has llorado delante de mí. Y todo lo que has llorado te lo devolveré con risa, dice el Señor. Toma en cuenta estas palabras. Por cada cosa que has llorado, yo te lo devolveré, dice el Señor. Por cada cosa que te has lamentado y has llorado en mi presencia, te reirás, te reirás, te reirás. Descansa en mí, siervo mío, dice el Señor. Descansa en mí, siervo mío, dice el Señor. Porque te levantaré con más fuerza y haré sonar tu voz. Haré sonar tu voz. Haré sonar tu voz, dice el Señor. Tus generaciones están guardadas en Él. Tus generaciones están guardadas en Él, dice el Señor. Cuando Pedro le falla al Señor, él le había dicho: en mi vida daré por ti. Y atado a las palabras empieza a seguir a Jesús cuando Jesús era encarcelado. Lo reconocen como siervo y dice: yo no lo conozco, le niega. Después le niega con juramento, después le niega con maldición. Y en uno de los evangelios dice que Jesús lo miró. Él tenía dos opciones. Jesús le había dicho: te haré pescador de hombres. Tengo un propósito divino contigo. A ti te daré las llaves del reino por cuanto tuviste revelación de mí. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Tremenda palabra. Una palabra profética donde Dios le reveló el propósito que quería para con este hombre. Pero le falló. Y él tenía dos opciones: quedarse en ese estado de amargura o levantarse. Dice que lloró amargamente. La amargura es líquida, hay que llorarla. Cuando la amargura no se llora, cuando la amargura no se desata, se almacena en el hombre y ahí envenena al hombre y lo saca del propósito. El enemigo estaba ocupando la amargura para hacerle entender a ese pueblo que era poderoso y que es poderoso, que era incapaz de poder ser libre. Es necesario que seas librado de la amargura. Es necesario que seas librado de aquella pena, de aquella tristeza, por causa de una frustración, por causa de una desilusión, y salgas de este estado. Y el Señor en este día va a traer libertad. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios tiene un propósito eterno con cada uno de nosotros. Dios quiere usar nuestra vida para liberar nuestras casas, para liberar nuestros hijos. Y quizás tú dices: pastor, si supiera lo que está en mi casa. Sí, pero si tú supieras lo que Dios es capaz de hacer, si tú supieras el poder que tiene Dios para romper cada una de las cadenas, si tú supieras que la unción que Dios ha derramado es una unción que pudre yugo de esclavitud. Conozco a un Dios de poder. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a la hija de Leví, la que concibió y dio a luz al libertador. Hablo de Moisés. Se estaban cumpliendo los años en donde tenía que el pueblo ser liberado. Y Dios puede hacer las cosas por sí misma, pero también le place hacerlo a través de nosotros. Había un hombre de Dios que estaba tomando un descanso en una silla mecedora. Y viene la voz de Dios y le dice: siervo,
quédate tranquilo porque ahora yo voy a mecer tu silla. Tremendo. Y él se quedó quietito, cantó una voz así, ¿quién se mueve, cierto? Y dice que no hubo movimiento de silla y la empezó a mover él. Y viene la voz de Dios por segunda vez y le dijo: siervo, claramente que yo puedo mover esa silla, pero prefiero hacerlo a través de ti. Hay cosas que Dios puede hacerlas perfectamente con su poder, pero le agrada hacerla a través de nosotros. Le agrada hacerla a través de tu vida. Si va a libertar tu casa, si va a libertar a tus hijos, si va a libertar tu familia, lo va a hacer a través de ti. Por eso el enfoque que quiero darle en este día, que tú no estás aquí por ti mismo, tú estás aquí por tu descendencia, tú estás aquí por tus nietos, tú estás aquí por tus bisnietos. Y quizás no vas a conocer a tataranietos, pero a ellos le dirán: el bisabuelo, el tatarabuelo fue un hombre de Dios, fue un hombre de autoridad, fue un hombre que se levantó por esta casa. Quizás no vienes de cuna evangélica, quizás no naciste en el evangelio. El evangelio llegó a ti y quizás te va a tocar pelear más fuerte porque no creciste en el evangelio. En mi caso no crecí en el evangelio. Todo lo que ha conocido el evangelio, mi casa, mi familia, por ahí está mi hermano pequeño, más chico, que tiene 30 y tanto, pero yo le digo chico, es a través de mi vida. Y cuando Dios te levanta como un padre espiritual sin tener descendencia, te toca pelear más fuerte. Te toca abrir camino, te toca abrir brecha, te toca guerrear con todo, te toca cambiar la historia de tus generaciones. Te toca romper las raíces de amargura, te toca romper las raíces de iniquidad generacional, te toca romper muchas cosas y pareciese que todo se hace fuerte, pero mira, lo que peleas tú, tus hijos lo pelearán menos, y lo de tus hijos, tus nietos lo pelearán menos, y tus bisnietos lo pelearán menos, porque Dios va a levantar a hombres de Dios que estén dispuestos a dar la pelea, a dar la batalla, que no se acobardan, que no se amedrentan. Que no está en su vocabulario la palabra retroceder, que no está en su vocabulario la palabra rendirse. Dios no anda buscando al más capaz, sino al que no se rinde. Cuando Elías tenía que ser levantado al cielo y ser llevado, lo más común es que el profeta fuese buscado entre los hijos de los profetas. Entre las compañías proféticas era lo lógico. Un sustituto de un profeta en las escuelas proféticas. Pero ¿cuál era el problema de Elías? El doble ánimo. Podía desafiar a los 850 brujos y darle muerte a los 400, pero al otro día querer morirse. Muy profeta, pero con una inestabilidad emocional. Y creo que Dios se lo llevó, mi parecer, y después me alega a mí. Creo que Dios se lo llevó para que este hombre de Dios no se quite la vida, hermano, porque hasta espíritu de suicidio tenía. Y son los problemas de los profetas, la inestabilidad emocional. Y hay que trabajar. Entonces Dios le dice a Elías: ve a buscar un sustituto. Elías iba camino derecho a las escuelas proféticas. No, de la escuela profética no, porque necesito a uno que tú no tengas. Y lo llevó al lugar, ¿cierto?, donde había un campo donde se labraba la tierra, y encontró un hombre llamado Eliseo que labraba la tierra. Y Eliseo quizás no era profeta y no había profetizado nunca, pero le servía a Dios porque era un hombre que sabía empuñar la mano en el arado. Así lo encuentra Elías a Eliseo. Y Dios le dice a Elías: a él es, y le tiró el manto. ¿Por qué? Y aunque no sepa lo profético, se lo imparto yo. Pero este sabe empuñar en la mano en el arado. Y el que sabe empuñar en la mano en el arado sabe que no tiene retroceso. Sabe que lo que yo le voy a dar no va a volver atrás. Por eso Eliseo, cuando ve el manto, dice que tomó el arado, lo quemó, agarró unos bueyes, hizo un asado y dijo: y si por ahí me rindo, no tengo por qué volver. Yo sigo adelante, yo sigo avanzando. Alabado sea el Señor. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio aquella arquilla en el carrizal. Y envió una criada suya, la cual la tomase. Y cuando la abrió, vio al libertador. Un libertador que quiso el enemigo darle muerto desde su niñez. ¿Cuántos creen que la unción es como un buen óleo? Y el aceite tiene aroma. Y el aceite, el aroma del aceite la huele Dios y las tinieblas.
El enemigo sabe oler a los ungidos de Dios y los busca desde el vientre para asesinarlos. Pastor, me ha tocado difícil. Sí, porque hueles aceite. Pastor, si supieran las luchas que yo tengo. Sí, hijo, es porque hueles aceite. El que no huele aceite, hermano, ni prueba tiene, hermano. Vive una vida happy day. Don't worry. Be happy. Nunca están en prueba, nunca tienen problemas, nunca tienen dificultad. Pero el que huele aceite, de pequeño lo buscan para matarlo. El que huele aceite siempre tendrá prueba, pero en la prueba es forjado el hombre de Dios. En la prueba va forjando el valiente. En la prueba va forjado el libertador. ¿Cuántos libertadores hay en esta mañana? Desde pequeño. Y cuando la abrió, vio al libertador. Y aquí el niño lloraba y teniendo compasión de él, aleluya. Dios librará a sus libertadores. Dios proveerá que ese libertador nazca. Dios proveerá de todo para que ese libertador se manifieste. Dios proveerá de todo alrededor y usará aún a inconversos para que ese libertador se levante. Y Dios ha preparado este tiempo para que ese libertador se levante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, lo adoptó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Lo escondió el Señor. Me hace recordar la vida del Bautista cuando la palabra de Dios dice: lo llevaré a lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Todo tiene un día. Hay días para estar escondido, pero hay días que hay que salir a la luz. Hasta el día de la manifestación. Y lo escondió por cerca aproximadamente de 40 años. Cumpliendo 40 años, Moisés sabía que era hebreo. Y quizás sabía en su intelectual, porque era un hombre intelectualmente avanzado. Dice que era poderoso en palabra la escritura. Criado en aquel tiempo con la mayor elocuencia que podía ser Egipto. Y él entendía que quizás había un propósito en que él se haya formado en la casa de Faraón para con su pueblo, porque había una profecía. ¿Cuántos años iba a estar esclava esa generación? 400 años. ¿Va conmigo? 400 años. Y dice que aconteció que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, alrededor de 40, salió a sus hermanos esclavos, a sus hermanos oprimidos, a sus hermanos que están en un proceso de carga, de amargura. Fue a ver, él estaba en el palacio real, pero se fue a dar un paseo a ver la amargura. Y eso debe haberle conmovido, porque él comía bien, él vestía bien, él dormía bien, pero él vio que el estado que se encontraba sus generaciones era un estado de amargura. Y hay un día de manifestación que a él ya no le empieza a dar lo mismo. Y dice que vio en duras tareas. Desde que vio, observó, se empezó a dar cuenta. Y vio a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Y de una forma humana miró para todas partes, ¿cierto? Y viendo que no parecía nada, mató al egipcio. Porque él tenía un compromiso humano, ¿cierto? Intelectual desde el alma, que algo estaba él. Por algo estaba él en el palacio de Faraón en relación al pueblo que estaba ahí en amargura y en esclavitud. Entonces lo hace de una forma humana. A esto yo le llamo las intenciones del hombre. Cuando decidimos de forma almática: no, si yo puedo, no, si tú no puedes, con Cristo puedes. De una forma almática. Y dice que miró y le dio muerte. Tenía carácter Moisés para darle muerte a una persona. Hermano, yo espero que aquí no haya ningún
O si no, oramos al tiro, ¿cierto? Pero hay que tener carácter para darle muerte a alguien. Un espíritu fuerte, algo con determinación. Eso era Moisés. Y dice que le dio muerte. Y dice que escondió, mató y escondió al egipcio en la arena. Quiso libertar de forma humana. ¿Va conmigo? Mira el siguiente párrafo, interesante. Al día siguiente salió nuevamente. Ya soy el libertador, maté a uno, vamos matando de a uno, dijo él, ¿cierto? Porque se sintió como alguien que tenía responsabilidad en cuanto a su pueblo. Y dice que salió al siguiente día y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba a otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y mire las palabras. Y estas palabras marcaron la vida de Moisés por 40 años. Las palabras fueron: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Otra traducción dice: ¿quién te dijo que tú eres el jefe nuestro? Él era el libertador, claramente apartado desde la cuna, pero estaba en otro tiempo, no estaba en el tiempo de Dios. Y dice que lo dañaron con estas palabras diciendo: ¿quién te ha puesto a ti por juez? ¿Quién te ha puesto a ti por jefe? ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe? Esas palabras marcaron al libertador por 40 años. Y se lo voy a demostrar. Y añade diciendo: ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Y Moisés huyó. El que tenía el compromiso de libertar a sus generaciones, el que entendía que tenía el compromiso de libertar a sus generaciones, está huyendo de la tierra donde estaban sus hermanos, en amargura, en opresión, en cargas pesadas y en dolor. Y dice que se fue a habitar a la tierra de Madián. Y esto es revelador, porque Dios no permite que vaya a cualquier lugar. Él está en un conflicto. Pero si fui formado en la casa de Faraón, yo así lo entendí, dijo Moisés, que tenía que ir ante mi pueblo. Maté a uno, quise darle libertad, quise juzgar, quise llevar al orden. Pero me dijeron: ¿quién eres tú? Y se fue a la tierra de Madián. Curiosamente, Madián viene de una palabra que se traduce como Midian, que significa conflicto, que significa pleito, que significa contienda. ¿Por qué llega a la tierra de Madián? Porque tenía un conflicto acerca de quién era. Como muchos de los hombres de Dios tienen conflicto de quién son. Han recibido palabra en profecía, Dios les ha hablado, pero su decepción, su amargura lo hace estar en conflicto con su identidad. Han tenido una palabra de Dios, han ido a cuantos seminarios, el Dios de los cielos les ha hablado, pero están en un conflicto, en una rencilla interna con su yo personal de lo que realmente son. Aún hay pastores que todavía dudan si están haciendo lo correcto o no en el pastorado. En un conflicto en tierra de Madián, en la tierra donde hay el conflicto interno. Puede que hoy tú te encuentres en ese conflicto. Y lo llevó a habitar en ese conflicto por 40 años. 40 años se demoró Dios, apunte esto, 40 años se demoró Dios en resolver el conflicto que tenía Moisés para levantarlo como un libertador. ¿Cuáles fueron las palabras que le dijeron sus hermanos? ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe? ¿Quién eres? ¿De dónde apareciste? Y eso lo hizo entrar en conflicto. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Mira el cuadro. Toda una generación oprimida,
Toda una generación adolorida, en estado de amargura, en sobrecarga, y el que tenía que ser el libertador en conflicto. Va pintando eso como que ¿cómo solucionamos esto? Toda una generación llevando carga, clamando, pidiendo, toda una familia pidiendo, toda una familia en una amargura, queriendo ser libre, y el libertador en conflicto. El libertador en una rencilla personal. El libertador en una rencilla de identidad. En tierra de Madián, 40 años en ese conflicto. ¿Va conmigo? Y subió a Dios el clamor de ellos. Créame que el clamor de su casa sube delante del Señor. El clamor de la tierra donde Dios a usted lo estableció sube. Solo Dios quiere que el libertador pueda entender y salir de ese conflicto. Y yo vengo aquí como hombre de Dios a ayudarte. Y vamos a romper las cadenas del conflicto. Vamos a romper las cadenas de la tristeza. Vamos a romper las cadenas de la amargura, porque el estar en conflicto no te deja ocupar el lugar que Dios te tiene. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó del pacto de Abraham, de Isaac y Jacob. Y miró Dios y los reconoció. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció. ¿Por qué no antes? Porque todavía no estaba preparado. ¿Por qué a los 40 años? Porque Dios entendió que ya estaba preparado para poder tener un encuentro con Él. ¿Estás preparado para tener un encuentro con Él? ¿Estás preparado para salir del conflicto? ¿Estás preparado para sacarte de esa rencilla personal que tienes por la frustración, por las malas decisiones, por la culpa, por la acusación? Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza. Ocupó Dios algo que es un arbusto en el desierto. Algo simple para hablarle al libertador. Y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. Tú dijiste: iré al retiro. Y veamos qué pasa. O quizás te trajeron y dijeron: oye, pero es que, y tú dices: pero si usted sabe, pastor, que yo, vamos y veamos qué pasa. Iré a mirar y veré qué pasa. Quizás estás aquí viendo qué pasa. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré que esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Y Moisés dijo y respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar de tú estás es tierra santa. Dios venía con un propósito de cambiar su caminar y todo lo demás que usted quizás ya sabe. Y se le revela: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Isaac, de Jacob. Qué dulces palabras para Moisés después de 40 años de conflicto. Qué lindo cuando el Señor aparece diciendo: yo soy tu Dios. Pero es que yo estoy en conflicto. Yo soy tu Dios. Pero es que yo pensaba que yo siendo en Egipto, yo soy tu Dios. Que han sido tremendas esas palabras para este libertador en conflicto, para este libertador en amargura, para este libertador frustrado, para este libertador que dice: la embarré. Como lo quise hacer, fallé. Y aquí estoy en tierra de conflicto. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac, el de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Dios ha visto la aflicción de tu casa. Dios ha visto la aflicción de tu tierra. Pero la aflicción de una tierra y la aflicción de una casa está sujeta a la libertad del libertador. La aflicción de una casa, la aflicción de una tierra, la esclavitud de una casa, la esclavitud de una tierra está sujeta a la libertad del libertador. Y he oído su clamor
he conocido sus angustias y he descendido para liberarlos. Lo puedo hacer perfectamente yo, pero te estaba esperando a ti. Eso le está diciendo. ¿Usted cree que Dios no podía aparecer y romper las mismas plagas, los mismos dioses que lo hizo a través de Moisés? Claramente. Pero a Dios le place hacerlo a través de sus hombres de Dios. Y tú eres un libertador. Puede que hoy estés en conflicto, puede que hoy estés en esa dificultad, pero tú eres un libertador. Dígame amén, por favor. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con lo que los egipcios lo oprimen. Ve por tanto ahora y te enviaré. Ya cambia, ¿cierto que cambia? Ya no es Él mismo, sino que diciendo te enviaré. Y cuando el Señor envía, asigna. Y cuando asigna, te entrega herramientas, te entrega capacidades, te reviste de una autoridad. Y es lo que Dios va a hacer en este día. Iremos a nuestras casas como unos libertadores, ¿cierto? Daremos el paso de fe para que nuestras generaciones caminen en libertad. Porque aquí no era el tema de Moisés tan solo, era toda una generación oprimida. Te enviaré, le dice el Señor, a Faraón, a la autoridad máxima en el mundo, para que saques de Egipto a mi pueblo, para que lo libere de sus angustias, de sus dolores, de su amargura. Entonces Moisés respondió a Dios lo que lo habían atado. ¿Se recuerdan con quién lo habían atado? ¿Quién eres tú? ¿Quién te puso por jefe? ¿Quién te puso por príncipe? ¿Quién te puso por juez? ¿Quién te dijo? Esas palabras lo marcaron por 40 años y le trajo el conflicto de identidad. Por eso Moisés dice, ¿quién soy yo? ¿No le asemeja las palabras? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Recibió la palabra negativa y lo ataron por 40 años. El conflicto de la identidad del libertador. Le dijeron hace 40 años atrás, ¿quién eres tú? Y le quedó tal grado esa palabra que cuando se presenta delante de Dios dijo, ¿quién soy yo? Si me dijeron años atrás, ¿quién era yo? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Ve, porque yo estoy contigo. ¿Sabes lo que le está diciendo Dios? No se trata de quién eres, sino del quién te acompaña. No se trata de quién eres, sino quién ahora. Un día pensaste tú que eras y fuiste solo. Pero ahora tú que dices que no eres, yo te acompaño. Cuando pensabas que era, te equivocaste. Y ahora que piensas que no eres, ahora yo te acompaño. ¿Cómo que las cosas son al revés de Dios? No se trata tan solo de quién eres, sino quién va contigo. Yo te voy a acompañar con tu casa, yo te voy a acompañar con tu esposa, yo te voy a acompañar con tus hijos, yo te voy a acompañar con tus nietos, yo te voy a acompañar con tus generaciones. Yo voy a estar contigo, 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 yo voy a estar contigo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Escuche, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Pastor, ¿no eran 400 años? El que profetizó fue Dios. ¿Se habrá equivocado Dios en la profecía? Porque Dios le dijo a Moisés, capítulo 15, 400 años tus generaciones serán esclavas. Y aquí dicen que el tiempo total fueron 430 años. Y pasados los 430 años, lo reafirma, el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Y dijo, es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado de aquella tierra de Egipto. Vuelvo al Génesis, a la profecía, porque esto es muy revelador. 400 años tu pueblo será esclavo, le dijeron al padre Abraham. ¿Y cuál fue el cumplimiento?
430 años. ¿Falló la profecía? No. ¿Saben quién falló? El libertador. Escuche. Y esto es según Alex. Cuando Dios saca a Moisés a la tierra de Madián, el Señor pensaba que con 10 años resolvía el conflicto de Moisés, lo cual se tardó 40 años. No falló Dios, solo que el libertador no estaba listo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que mientras tú te decides en levantarte como un libertador, hay toda una generación y toda una casa que permanece en esclavitud. Lo que Dios se tarda contigo, varón, es lo que permanece esclava a toda una generación. Por eso la urgencia de levantar un libertador. Por eso la urgencia de levantar, porque el clamor llega a oídos de Dios. El Señor dijo: con 10 años en Madián lo tengo listo. Se tardó 40 años. Por eso hay 30 años de esclavitud extra. Qué injusto. Toda una generación padeció 30 años de más porque el libertador no resolvía sus conflictos. ¿Qué vas a esperar? ¿Otro año más? ¿Qué vas a esperar? ¿5 años más? ¿Qué vas a esperar? ¿Todavía no estar en conflicto? ¿Todavía estando en conflicto? ¿Qué quieres esperar? Mientras toda una generación está en esclavitud. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir en la amargura? ¿Seguir en el conflicto? ¿O te vas a levantar como un libertador y decir: no sé quién soy hoy día, pero si tú vas conmigo, eso es suficiente para mí? Ponte de pie. Me deben 5 minutos. Mi apóstol me entregó a los 40. Quiero orar por aquellos libertadores, y no tenga miedo, ni temor, ni vergüenza, por aquellos que aún están en conflicto, con aquellos que aún se sienten poca cosa, por aquellos que aún dicen: ¿quién soy yo? Por eso quiero orar, para que seas libre de esa cadena de opresión que no te deja levantarte como el libertador que Dios quiere que tú te levantes. Si estás aquí, ven al altar, da un paso de fe. Quizás te encuentras en amargura, hay que llorarla. La amargura es líquida. Pedro lloró amargamente y encontró su restauración. Quizás estás en conflicto, pero el Señor se apareció hoy. Esto es una zarza para encender a aquellos que se han apagado. Solo un fuego puede encender a otro fuego, para encender a aquellos que se han ido disminuyendo y no han tomado la asignación que Dios le ha dado. Lo que se tarda contigo es lo que se tarda una generación en ser libre. Lo que se tarda contigo es lo que se tarda toda una generación el ser libre. El tiempo de libertad de Israel estaba sujeto al levantamiento de Moisés, el libertador. El tiempo de esclavitud de una casa está sujeto al padre de familia. Y no estás aquí por ti. Estás aquí por tus hijos. Estás aquí por tu esposa.
entonces empieza a levantar oración como un libertador que no solamente está por él, sino que está por su familia, está por su esposa, está por sus hijos, está por tus generaciones. Quizás me dice: pastor, estoy soltero, aún no tengo hijos. En tus lomos están, ahí están. Empieza a bendecirlos, empieza a levantarte como aquel hombre de Dios que está dispuesto a traer libertad a lo suyo, a romper cadenas, ataduras. Obra paparraba kenderebe que carababa shisere. Tú y yo somos iglesia. Donde Cristo es nuestro centro, la Biblia es nuestra luz, la gente es nuestro enfoque y la adoración nuestra pasión. Encomendado a Dios y a la palabra de su gracia. Permita que Dios sea su ayuda. Señor, santifica. La familia es nuestro diseño, la fe nuestra respuesta, la generosidad nuestra norma y servir es nuestro privilegio. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.